Esta mañana ha comenzado el tercer Congreso Internacional Miguel Hernández en la ciudad que hace un siglo lo vio nacer, Orihuela. El marco elegido para la inauguración oficial de este congreso, que lleva por lema Dejadme la esperanza, ha sido el Auditorio Municipal La Lonja. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, y la presidenta del comité organizador del Congreso, Carmen Alemany, han inaugurado esta mañana este tercer Congreso Miguel Hernández, que tiene como principal objetivo la universalización del poeta y que abordará aspectos como la actualización y vigencia de la obra hernandiana, la evolución de la crítica, la proyección de su obra en el extranjero, Miguel Hernández y su tiempo, la huella literaria del poeta o la visión de su figura a través de la didáctica y las nuevas tecnologías. Miguel Hernández, el siempre joven Miguel Hernández, nos dejó una de las obras literarias más intensas y más vivas de la literatura española. Por estos motivos, pero sobre todo por haber sabido tocar el alma de miles y miles de personas, Miguel Hernández merece el mejor de los homenajes en una fecha tan señalada como lo es cumplir 100 años. La presencia de una veintena de ponentes procedentes de diversas geografías y especialistas en la obra del escritor, una cuarentena de comunicantes, yo diría que especialmente meritorios, y más de 200 congresistas garantizan el interés de este congreso. La conferencia inaugural ha corrido a cargo del poeta y premio Miguel de Cervantes Antonio Gamoneda, quien es además presidente de este congreso. Está previsto que más de 200 personas asistan a las ponencias y comunicaciones que realizarán expertos de todo el mundo sobre el autor de Vientos del Pueblo. Entre ellos cabe destacar la presencia del catedrático de literatura de la Universidad de Alicante, Ángel Luis Prieto de Paula, el catedrático de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante, José Carlos Rovira, o el escritor José Luis Ferris. Este Congreso Internacional sobre Miguel Hernández está organizado por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert y los ayuntamientos de Orihuela, Elche y Alicante. Esta mañana precisamente ha asistido al arranque de este tercer Congreso Internacional Miguel Hernández el presidente de la Diputación Provincial Alicantina, José Joaquín Ripoll. Me gustaría decir que este congreso y este centenario han servido, van a servir, para colocar a Miguel Hernández en el lugar que por obra y por derecho le corresponde dentro de nuestras letras. Como decía José María de Cossío, su jefe en Espasa Calpe y uno de sus mayores valedores, fue Miguel Hernández uno de los poetas de mayor personalidad y genialidad de quien he tenido noticia. Su genio poético puede adivinarse desde sus primeras composiciones, y en el contacto con la espléndida generación poética de anteguerra, supo acendrarse y tener una personalidad propia en medio de jóvenes inolvidables como Pedro Salinas, Guillén, Aleixandre, Alberti, García Lorca y Gerardo Diego. Cossío llegó a definirle, y con él estamos, en la idea y en el afecto, como uno de los poetas más extraordinariamente dotados de todas las épocas de la poesía castellana. Con motivo del centenario del poeta Miguel Hernández, este tercer Congreso Internacional sobre el poeta tiene 3 sedes, Orihuela, Elche y Alicante. De hecho, las jornadas de conferencias y comunicaciones se alternarán con una visita a la tumba del poeta en el cementerio alicantino. Hoy la inauguración de esta tercera edición del Congreso se ha celebrado en Orihuela, la ciudad donde nació hace 100 años Miguel Hernández Gilabert, en el corazón de la calle San Juan. Nunca antes y tampoco después la tierra ha estado tan ligada y marcada en la obra de un poeta, como lo ha estado esta tierra en la vida y en la obra de Miguel Hernández, el poeta del pueblo. Hoy la historia ha querido que el inicio del tercer Congreso Internacional dedicado a la vida y obra del poeta que llevaba alpargatas transcurra en su ciudad natal, en Orihuela, escogiendo entre todos y de entre todos este emblemático edificio dedicado a la cultura. Un edificio del que el poeta se sentiría orgulloso. Esta es la antigua lonja de Orihuela, lugar principal de encuentro de todos los agricultores y huertanos de la Vega Baja y de la Huerta Murciana en la época de Miguel Hernández. Aquí se hacían los tratos,
los tratos de verdad, poniendo por encima de todo el valor de la palabra dada, que todavía hoy los agricultores y huertanos mantienen por encima de todas las cosas. Palabras sobre naranjas, limones, granadas, agua. Palabras fundamentales en la poesía de Miguel Hernández y fundamentales todavía hoy en esta tierra. Dejadme la esperanza es el título escogido para este tercer Congreso Internacional sobre el poeta oriolano. Dejadme la esperanza es un verso de Miguel Hernández en su poesía Pintada, no vacía, extraída del libro Cancionero y romancero de ausencias. Don Antonio Gamoneda, Premio Miguel de Cervantes y presidente de este tercer Congreso Internacional Miguel Hernández, ha realizado la conferencia inaugural esta mañana en el Auditorio Municipal La Lonja. Gamoneda ha repasado la difícil vida del poeta oriolano Miguel Hernández, quien pasó, como todos saben, sus últimos años en la cárcel y enfermo. Fue, dicen, ayudado por la liberalidad libresca, quizá con un punto vanidoso, de un clérigo, no sé si entonces era obispo, pero se da la circunstancia de que sí lo fue, ciertamente, en León, la ciudad donde vivo, a quien conocí bastante bien y que, en última instancia, con independencia de que hubiera sido, digamos, amable en lo que a la cultura concierne con Miguel Hernández, no quiso hacerle la mínima caridad fácilmente disponible para él, esto lo sé muy bien, de que su enfermedad cursase al menos en un hospital penitenciario. En menos palabras, hablo de un señor clérigo que proporcionó a Miguel Hernández alguna cultura y que dejó morir a Miguel Hernández. El Congreso Internacional Miguel Hernández continuará mañana en la Lonja Municipal de Orihuela con varias conferencias sobre la vida y obra del poeta oriolano. Juan José Sánchez Balaguer, presidente de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Ángel Luis Prieto de Paula, profesor de la Universidad de Alicante, o Francisco Javier Díez de Revenga serán algunos de los ponentes que mañana, en el marco de este tercer Congreso Internacional, hablarán del nuestro centenario poeta.